Bienvenidos a otro episodio de Filosofía. Hoy nos metemos de lleno en uno de los primeros capítulos de una lectura bastante fuerte, llamada La República Tecnológica de Alex Karp y Nicolás Samiska. Este libro es una crítica bastante fuerte al rumbo actual de Silicon Valley y toda la industria tecnológica, y un llamado bastante urgente a redefinir el papel de la tecnología, quizás con un push, con un empuje a redefinir este papel en defensa del bien común. Así que bueno, prepárate para una serie de episodios que va a cruzar historia, filosofía, inteligencia artificial y geopolítica. Y como no soy experto en nada de eso, quizás sé un poquito de ella y hasta ahí, estoy acompañado de dos personas mucho más sabias y mucho más leídas, que nos van a llevar en esta discusión. Así que sin más, Fer. Hola, ¿qué tal, Juan? Estani, un gusto estar con ustedes. Los saludo desde Chile. Saludo con ese mate. Bueno, yo soy tecnólogo de profesión, estudié tecnología, telecomunicaciones en mi formación inicial y mi vocación por lo público me ha llevado a también, obviamente, tocar temas más ligados a la filosofía de forma autodidacta, no por formación académica. En esos pasillos que uno encuentra entre los números se requiere algo de letras, y cuando hablamos de discusión pública, por supuesto, uno espera que sea con la mayor capacidad de interactuar argumentos, debatir, ¿cierto?, con altura de miras, y eso es lo que me ha llevado, obviamente, a compartir con ustedes estas reflexiones que son muy interesantes. El tema público y la tecnología se juntan perfectamente en este libro, y en el momentum que nos encontramos es mucho más fascinante hablar lo que está pasando con Estados Unidos y China. Por lo tanto, estoy súper contento de compartir estos primeros capítulos de la República Tecnológica en conjunto. Gracias, Fer. Un gustazo tenerte. Y Stani. Bueno, buenos días a los dos. Yo los saludo desde Argentina. Estoy más cerca de Fer ahora que Juan, también con el mate. Y bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Yo estoy terminando el grado, para dar contexto, en Relaciones Internacionales. Con Juan vamos a estar trabajando un poco en la tesis este año, justamente sobre China y Estados Unidos y cómo compiten ellos ahora en una esfera tecnológica, que quizás antes la URSS y Estados Unidos lo hacían en una esfera nuclear. Esta batalla hoy se da entre dos superpotencias, pero a nivel tecnológico, así que este texto también viene un poco por ese lado. Y bueno, yo ya como ya tuve algunas charlas con Juan, ya creo que me conocen, así que no tengo nada más para agregar en mi presentación. Buenísimo. Antes de meternos en el libro en sí, me parece que podríamos brevemente... ¿Quién es Alex Karp? ¿No? ¿Quién es el autor? Bueno, ¿quiénes son estos dos autores? Em, Alex Karp, eh, primero que nada, es el CEO de Palantir, una empresa de tecnología, no con los mismos fines tecnológicos que las redes sociales, para ponerlo levemente. Alex Karp estudió filosofía en su undergrad, luego hizo un Juris Doctor en Stanford y un PhD en Frankfurt. La empresa de Palantir, me parece que en parte este libro es una defensa de Palantir, una defensa filosófica de por qué Palantir es un tipo de empresa necesario. Parece que ahí es donde nos va a tratar de llevar. Hay un quote, creo que estaba acá si no me acuerdo, si no me confundo en el prefacio, que decía que ser neutral es tomar el partido por el status quo y el status quo nos está fallando. Así que vamos a ver que nos va a tratar de empujar a un propósito diferente. En especial va a tirarle mucho hate al mercado, al satisfacer el mercado consumidor. Bueno, eso es Alex. Y después tenemos a Nicolás Samiska, que coautor, no se le da tanta bola, pero realmente es un arquitecto silencioso que está metido en esto muy fuertemente. Y hay menos sobre él. Me costó encontrar información. Creo que estudió periodismo, pero no estoy seguro. No sé si han encontrado algo más de esta persona, pero por lo que vi es que Samiska no viene del mundo tech, sino de reportear. Por lo que vi, estuvo laburando en hospitales de China o entrevistando científicos en plena crisis. Así que bueno, como que le daba cierto, acá lo que hemos puesto, olfato sobre las consecuencias humanas. Lo cual parecería un buen coautor para Alex Karp. Suena como un buen team. Así que bueno, esas son las personas
que vamos a estar leyendo. Entonces, arrancamos con el prefacio y después abrimos como un poquito la discusión, pero para seguir dando un poco de contexto. El libro arranca medio como un manifiesto en los cuales los autores van a lo que nos dicen desde la primera página, literalmente desde la primera página del prefacio, o sea, no se pierden ningún espacio, no pierden tiempo. Lo que nos dicen es Silicon Valley perdió el rumbo y están como medio en contra de esta separación entre la industria tecnológica y el Estado, que medio caracterizó la era atómica. Y nos dice Karp y Nicolás que Silicon Valley ya dejó de trabajar en proyectos públicos ambiciosos, como el Internet, a obsesionarse con lo efímero y esta cultura del consumidor. Redes sociales, e-commerce, apps. En un momento en el capítulo 2 lo dice como la cultura del entretenimiento shallow, como de el entretenimiento superficial. Y nos dicen que esta tecnología es tan importante que ya no podemos ser indiferentes a lo que hay más allá de la cultura del consumo. Me parece que eso es lo principal del prefacio. No sé si quieren agregar algo sobre el prefacio antes de meternos en los capítulos. Bueno, el prefacio es bien interesante porque es provocador, por lo Sí, tanto da hambre de continuar la lectura inmediatamente y da un contexto que en realidad es como haber bandejeado el inicio del gobierno de Donald Trump. No puede ser más idóneo porque este libro, entiendo, se lanzó a principios de este año, muy reciente. Por lo tanto, el trabajo debe haber sido previo a el inicio de la gestión gubernamental de Donald Trump. Y digo que es un gran bandejero porque a los pocos días, yo estimo que fue 1 o 2 días de que Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos en que se anuncia el proyecto Stargate, ¿cierto? Que se hizo inmediatamente el paralelismo con el proyecto Manhattan. Y en este momento un poco neomercantilista en que hemos visto que se encuentra Estados Unidos hoy día, donde solo comienzo a hacer comercio o a hacer libre comercio con quienes tienen afinidad a mi agenda, más que por principio objetivo más medianos, ¿cierto? Donde el libre comercio viene y servicios con la mayor cantidad posible. Choca con esta visión medio paleolibertaria, Stani podría corregirme, pero donde hay libertad económica por un lado, se busca el Estado mínimo y todo, ¿cierto? Pero se junta con este rescate de los valores conservadores o las tradiciones del país, y este libro tiene mucho de eso. Le decía a Juan preliminarmente que esto toca desde el punto de vista económico algo bastante parecido a lo que propone Mariana Mazzucato, ¿cierto? Esta economista italiana que hace por lo menos una década viene hablando de este concepto del Estado emprendedor, donde se aboga por un Estado que innova con una dirección a misiones. Y en el contexto en que comienza el prefacio, recordando los grandes proyectos de Estados Unidos en la carrera espacial, en la carrera atómica, en medio de la Guerra Fría. Después, otros ámbitos, menciona el tema farmacéutico, menciona algunos sí. ejemplos de empresas que se desarrollaron al alero del Estado en esos tiempos, en la construcción de misiles, de todo tipo de armamento de guerra. Bueno, hoy día los grandes armamentos de guerra, y eso comienzo a hacer un pequeño spoiler, ¿cierto? Son las tecnologías de información, la ciberseguridad es el gran tema, hay grandes ejemplos de ese tipo de atentados, incluso de influencia a través de ataques cibernéticos en elecciones, ¿cierto? Entonces, la gran delicadeza en respecto a no estar preparado como Estado en complicidad con el mercado que crea soluciones tecnológicas, lo ven como un pecado que puede salir muy caro a tal punto que podemos perder esta batalla por la hegemonía, ¿cierto? Ellos siempre mencionan a Occidente como la defensa de Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos Claro. es la gran muralla de Occidente y por lo tanto tienen que direccionar esta misión en conjunto el mundo público y el privado. Y ese es el argumento central acá. Que está bueno como lo mencionás vos con cierto foco del Estado emprendedor, ¿no? Estoy de acuerdo que eso es el tema. Me parece de todas formas que Karp le tira mucho más, pincha mucho más al sector privado. Em, Como que el sector privado es el que dejó al gobierno, el que le soltó la mano, no que el gobierno le soltó la mano al sector privado.
No quiere decir que esté en contra de de ese otro Claro, statement, habla pero me de la parece misma que, simbiosis, pero desde claro, esa visión, desde el desde lado una privado, crítica al mundo privado. sí, y creo que acá me viene al pelo a ver si lo puedo traducir en vivo. El argumento central que van a avanzar es que la industria del software debería rearmar su relación con el gobierno y redireccionar su esfuerzo y atención a la construcción de tecnología e inteligencia artificial con capacidades que van a como resolver, o al menos tratar de resolver, los challenges o los dilemas o problemas más presionantes que tenemos colectivamente. La élite ingenieril de Silicon Valley tiene una obligación afirmativa en la defensa de la nación y la articulación de un proyecto nacional. Y, por extensión, de preservar la ventaja geopolítica frágil que los Estados Unidos y sus aliados en Europa y otros lugares han retenido sobre sus adversarios. Me gusta Yo, porque mete ahí el último, la protección de los derechos individuales, como que se mete tanto en un nivel colectivo como en un nivel individual. yo hago Y ahí una pregunta, la pregunta del mal. ¿No es acaso eso lo que ya hizo China con DeepSeek, al ser de capital mixto? Y que tiene sus, digamos, el LLM trabaja o resuelve hasta que entran cuestiones de Estado que no pueden ser dichas, y ahí por sí mismo, bueno, lo que ya sabemos, autocensura y demás. Pero digo, claro, es un caso paradigmático en donde la élite de ingenieros o la élite científica de un Estado trabaja junto a la élite política de un Estado para defender el interés nacional y propagarlo también. sí, Simplemente que no es de Occidente. sí. Creo que si hay diferencia es que lo que hace DeepSeek es laburar un poco lo que se va a permitir en el discurso, mientras que a lo que CARP nos lleva es a herramientas autónomas que pueden destruir. CARP no nos va a negar la importancia del discurso. Me parece, leímos los primeros capítulos, pero me parece que él va a hacer mucho más énfasis en este poder duro de los AWS, de los sistemas eh, autónomos de weapons, armamentos autónomos. Em, Sí, pero sí, o yo sea, creo que el una... ROI real de los Ujú. LLM, al menos hasta hoy, es la posibilidad de modificar el discurso, darle al lector lo que al gobierno le sirva que sus ciudadanos le avanzar los valores, ponele de Estados Unidos mediante OpenAI, en el mundo, en cualquier persona que use OpenAI, va a estar siendo inculcado un poquito los valores que sus creadores y su gobierno defienden. Yo añado solo dos cositas. Uno, entender que no somos paranoicos, porque por ahí pasa que gente nueva que se sume va a decir, estos pibes están súper preocupados por algo que no es real o es muy abstracto y no nos va a afectar porque estamos en Latinoamérica o nos dedicamos a otra cosa. Primero, decir que eso no es real, sino que en serio sucede. O sea, como decía Fer, salió el Stargate Charter, o digamos la carta, el bill, creo que última semana de enero, y primer semana de febrero salió el white paper de DeepSeek RU. Y después, por otro lado, que sí, como decía Juan, tal cual. O sea, si una persona en Occidente usa un poco de ChatGPT, va a estar un poco impregnado de una ideología, de un discurso dominante, hegemónico, que está en esa parte del mundo y por ende va a pensar similar o va a tener esas ideas en su cabeza. Cosa que tampoco es descabellada y tampoco es paranoica, es real. Es real. Bueno, podríamos movernos si quieren al primer capítulo que ya estuvimos, pero una cosita antes es que me parece que CARP quiere meter toda esta discusión dentro de un framework de liberalismo, incluyendo el avance de los derechos individuales y fairness. ¿Cómo sería fairness? Justicia como fairness Es sería justicia eh, como lo que es tipo justo. equidad, digamos. Equidad. Sí. Justicia como equidad, más que judicial, si se quiere, de penas. Es como darle a Ok, cada uno lo que corresponde, ok, adaptado a cada uno, no a todos lo mismo. Eso. bien. Y dice, reconocemos que un tratado político de esta naturaleza es poco común en un proyecto de los que le estamos pidiendo al sector privado, pero de todas formas parece creer que son compatibles, y que no es menos compatible que la obsesión con los outcomes del mercado, que es lo que están haciendo ahora. Así que es lo que Silicon Valley se enfoca. A mí me gusta que tomen estos temas de filosofía política de manera por lo menos positiva.
porque hay mucho pesimismo también respecto a autores cuando analizan tecnologías emergentes y política en Occidente. Por lo menos algo de esperanza en Es el texto. verdad, es verdad. En general, los autores más masivos o que se transforman un poco en mainstream y andan haciendo conferencias por todo el mundo con teorías distópicas respecto, sobre todo a inteligencia artificial, como Harari, ¿cierto? Entre otros, claramente no son muy positivos respecto a lo que puede suceder con esto. Esto incluye al premio Nobel, ¿cierto? Respecto a Hinton. que esto exacto, en manos equivocadas puede salir bastante mal. Ahora, si lo pensamos, esa especie de optimismo también estimo yo que tiene mucho que ver con que el Estado de alguna manera se haría cargo de dirigir esto. O sea, por eso es que yo mencionaba también a Mazzucato, porque tiene una visión más bien colectivista, comunitarista, desde ese punto de vista, o sea, puntualmente, porque entiendo que los autores tienen una visión liberal respecto a las libertades individuales, de los mercados y todo. Lo que cuestionan finalmente es la pérdida de Sí, propósito de la nación, ¿cierto? Un sí, proyecto colectivo desde ese punto de vista, pero dejando que los agentes económicos, ¿cierto?, funcionen como tienen que funcionar, ¿cierto? No es una teoría socialista, digamos, respecto a cómo debería abordarse este mercado de la tecnología, pero sí bajo un paraguas donde un Estado dirige un proyecto nacional que obvio, ojo, en la medida que esto se dirige de esa forma, también puede construir ciertas oligarquías, ya que se ha hablado tanto de esta oligarquía tecnológica, de las grandes tech, en donde Google y OpenAI, etcétera, etcétera, empiezan a armar un cartel de empresas donde se reparte la torta de este mercado emergente, y nadie podría derrotarlo por la capacidad instalada que tienen hoy día y los avances que ha logrado cada una, digamos. sí. Bueno, acá, por ejemplo, un caso en Argentina con las empresas telefónicas. Tenemos tres dominantes y una de ellas creo que hace poco terminó de comprar la infraestructura de la segunda más grande. Entonces ya en caso de telecomunicaciones hoy tenemos a una que te define las tarifas, que es una práctica monopólica. Está bien, estamos un poco atrasados, no es una empresa que produce LLMs, Mm. pero bueno, es una práctica que se ve también y una problemática presente en O sea, no es Latinoamérica. menor porque finalmente quizás no desarrollan LLMs, pero la infraestructura tecnológica es a través de la cual pasan estos Claro. LLMs, ¿cierto? Los chatbots y todo, ¿cierto? Y la infraestructura tecnológica es la capacidad instalada en la que te encuentra el desarrollo tecnológico, O los procesos de doble verificación de email, SMS y demás. entre otros. Sí. Y no nos olvidemos que el cómputo está distribuido y lo tenemos que acceder, como antes había que acceder a los mainframes, ¿no? Hoy día tenemos que acceder a estos super clusters de cómputo para poder correr, para poder pedirle queries a los LLM. Y no me voy a meter en esto en este capítulo porque nos vamos a ir totalmente de tema, pero en algún momento podríamos insertar la discusión de el open source y correr modelos de forma local y qué es lo que uno puede hacer como para resistir depender de este cómputo privado externo. Pero se nos va de las manos, se nos va del tema, así que También, arran- última dale. sentencia, Sí, sí, sí. para pensar un próximo episodio. El modelo DeepSeek, el modelo de negocio me refiero, open source, pero de un país con características autoritarias, con libre mercado. En cambio, en Occidente, una oferta mucho más grande, una canasta de oferta más grande, pero en general modelos pagos cuando uno va a realizar algo importante. Como para ir, eso también es una paradoja que se da, estaría bueno que en algún capítulo la discutamos también. Sí, sí, ahí hay también espacio para ver el tema, la diferencia entre open source y open weights, ¿no? O sea, por ejemplo, los modelos de Meta son open weights, pero no son totalmente open source, en que un modelo realmente open source te da los weights, te da el modelo y te da el training data. Meta no te da el training data. No creo que esté mal eso, porque, a ver, Meta nos promete que nuestra información es privada y que no la va a compartir y que no la va a regalar. Entonces, si nos diera la data en la cual entrena todo y dentro de esa data tenemos toda la data personal que sacan de Meta, de Facebook, estaría rompiendo sus propias promesas en Facebook. Así que no me parece mal que no den la data, pero abre esa distinción entre modelos realmente open source y que puedes usar, por ejemplo, para fines comerciales, versus modelos open weights, que no tenés data y que en el caso de Meta al menos no lo puedes usar con fines comerciales.
pero lo puedes usar para lo que vos quieras armarte internamente. Si hay algo más, los escucho y si no, vamos con el capítulo 1. Ok, la tesis, Vamos a hacerlo. Silicon Valley, y para eso la industria tecnológica en general, perdió su propósito original. Pasó de ser una extensión del proyecto nacional estadounidense a un motor de consumo trivial o de shallow entertainment. Y nada, Karp y Samiska proponen volver a reunir el Estado y la industria tecnológica para restablecer una misión nacional en este siglo que no es porque sí, es porque, según Karp, esta tecnología define la balanza de poder tanto como la bomba atómica lo ha definido en la era previa. Bien, entonces Karp nos dice, che, la industria tecnológica se olvidó de las raíces, se olvidó de sus inicios, se olvidó de por qué nació, por qué y para qué. Y nos charla un poco sobre la colaboración y lo que eso dio, los satélites, los cohetes, los inicios de inteligencia artificial allá en Dartmouth hace rato, creo que en los 50. Como la tecnología se volcó al mercado de consumo, a hacer una app linda, a mantener a los consumidores mirando las pantallas, a explotarlos con publicidades, ¿no? Con publicidades targeteadas. Em, Karp quiere que volvamos al espíritu de Roosevelt. No solo generar riqueza, sino impulsar la salud pública, impulsar la seguridad, impulsar los intereses y el dominio de Estados Unidos. No sé si quieren empezar como a discutirlo, si no les tiro acá un quote de este capítulo que se llama Lost Valley. O sea, como ya el nombre del capítulo nos dice de qué va. O sea, Claro. está perdido el vale. Y nos dice que las innovaciones primeras, las más tempranas de Silicon Valley, no nacieron porque los ingenieros estaban buscando productos del consumidor para venderle a todo el mundo y que los tengan en su bolsillo, sino que eran ingenieros y científicos que aspiraban a ver y desarrollar la tecnología más potente y ver cómo eso se podía deployar para resolver cosas que tengan significado nacional, como el Internet. Si nos fijamos, el inicio del Internet era una red de comunicación militar, luego se manda al público y se redefine, pero nace como un proyecto medio militar. Ahí ya tenemos un axioma que está muy bueno, que es que, bueno, o si queremos una proposición, que la tecnología es poder y es un poder que le interesa al Estado o inherentemente pertenece al Estado eh, de manera irreductible, digamos. O sea, la competencia tecnológica está atada a la competencia entre Estados. Podríamos decir que a su Sí, vez esta competencia ayuda a que se innoven tecnologías, por lo que se crean nuevos riesgos, pero también nuevas oportunidades. sí, total. Totalmente, y eso es el capítulo 1, en esencia. La tecnología de hoy responde a cosas que no... O sea, solamente porque podemos no significa que eso es en lo que nos tendríamos que estar enfocando. Parece que Karp realmente nos tira a eso cuando dice, estoy tratando de encontrar el quote, cuando dice Yo, que hay mientras, un purpose colectivo y una ambición de una nación, y que tenemos que dejar de fijarnos lo que podemos armar y empezar a pensar lo que es necesario armar. Y usa un lenguaje bastante cargado. ¿Qué decías, Stani? no, iba a plantear solamente la interrogante para pensarla, no es necesario que la discutamos. Si no existiese China, por ejemplo, como competidor directo, ¿hubiese avanzado tanto Estados Unidos en la industria IT o en el sector de inteligencia artificial específicamente? ¿O no? Sí, es una buena pregunta. O sea, ¿necesitas la competencia para que te empuje a esta dirección? Yo creo que sin dudas es una buena herramienta retórica tener un enemigo, tener una razón de necesitamos hacer esto porque no van a cooperar, porque no existe la cooperación en ese estilo. Con lo cual, desafortunadamente, estoy bastante de acuerdo. Tengo muy poca fe y esperanza en la humanidad y en la colaboración y la cooperación de esta forma. No es que no confíe en ustedes dos, ponele, o en la gente que Te toma pusiste responsabilidad, pero jovesiano, te pusiste jovesiano. sí, desafortunadamente un poco sí. Un poco sí. El Estado, para meternos, para hablar de, creo que es el lenguaje medio que usan los filósofos políticos, el estado de naturaleza
del humano no me parece ser un estado de naturaleza, de bondad, de cooperación. No, me parece que es muy regla de la selva. En ese Bueno, sentido, no, nada, iba a decir que en mi disciplina se usan como tres autores para entender cómo interactúan estados. Uno es Hobbes, que es esto: el hombre es malo y me va a hacer Sí, mal por naturaleza, imposible cooperación. Después está Locke, que si se quiere, el y punto Hugo medio. Grocio, que es un poco más, somos malos, pero podemos comerciar. sí, Y de última, comerciando, cooperamos y creamos sí. una red. Y bueno, el tercero es Kant, pero bueno, pues, demasiado, pedirle demasiado al vecino acá, sí, es mucho. Pero bueno, sí, va por ahí el análisis, me parece. Está bueno el insight. ¿Qué vas a decir, Fer? Que el lenguaje del libro está bastante desarrollado en un lenguaje bélico, ¿cierto? Sí, Bélico en el amplio aspecto de la palabra, o sea, bélico en sí, sí, su sí. tipo de lenguaje, porque es muy fuerte las provocaciones, es un libro provocador, pero también tiene que ver con la justificación respecto a este proyecto país o a este proyecto, a este propósito perdido por, en este caso, Silicon Valley, ¿cierto? Que es a quien menciona, sobre todo muy profundamente en el primer capítulo, pero parafrasea o cita a Roosevelt, ¿cierto? Que se posiciona desde ese momentum de desarrollo tecnológico con el impulso del Estado y el gobierno nacional, ¿cierto? Junto a la industria privada asociados para desarrollar tecnología bélica, pero yo destaqué un quote, ¿cierto? Una frase que dice, que es una frase de Roosevelt respecto a su ambición hacia el futuro, es decir, que esto no es solo para ganar la guerra o no es solo para este momentum, sino que no hay ninguna razón por la cual las lecciones que se encuentran en este experimento, es decir, dirigir los recursos de un establecimiento científico emergente para ayudar a librar la guerra más significativa y violenta que el mundo había conocido, no puedan emplearse provechosamente en tiempos de paz, Sí, que estaba finalmente es justo en lo que ese hoy quote. día en lo que hoy día vivimos, ¿cierto? Todo lo que tenemos en nuestros teléfonos celulares, el GPS, que también nace en un contexto Sí, bélico, me parece interesante porque finalmente justifica este proyecto país en pos de que no es solo para enfrentar, en este caso, no sé, a China y ganar esta hegemonía tecnológica en clave geopolítica, sino que también tiene un resultado que nos va a beneficiar a todos, al mercado, a los usuarios que van a profitar finalmente de estas innovaciones que van a quedar libres para utilizar, ¿cierto? Para integrar a nuestros negocios, etcétera, etcétera. Obviamente aquí también menciona la industria farmacéutica, ¿cierto? Entre otras, y por lo tanto la salud pública se beneficiará, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece interesante como un insight que deja en el primer capítulo. sí, totalmente de acuerdo. Justo estaba con el libro abierto en ese mismo quote. Aunque no entiendo cómo se puede usar un swarm de drones Claro. autónomos en tiempos de paz. Quizás le podés buscar la vuelta, como bueno, lo usamos para, para de policing, no me sale en español la palabra, pero Sí. para estar vigilando los bordes, ponele. Absolutamente. De hecho, yo te puedo dar una visión bastante práctica de eso. Chile, en 2019, impulsó desde el Estado un programa que se llama Televigilancia Móvil. Está arropado a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que hoy día se divide, hace menos de un mes, hay un ministro de Seguridad, que eso no existía, antes estaba en el mismo Ministerio del Interior. Y este programa depende de una subsecretaría que se llama Subsecretaría de Prevención del Delito. Lo financia el Estado, Prevención. sí, el Estado lo financia a través del presupuesto nacional que se discute en el último trimestre de cada año y que comienza a regir, ¿cierto?, desde enero del año próximo. Y estos programas comenzaron con 3 pilotos y hoy día están en prácticamente todas las regiones del país y prestan un servicio público a todas las instituciones, como sean civiles, como bomberos. Bomberos en Chile no depende del Estado, sino que es una institución de la sociedad civil que se cofinancia a través del Estado. El Estado le entrega aportes basales, pero es autónoma, tiene sus propias jerarquías y todo, y puede prestarse este servicio desde el Estado, financiado con las horas hombre, los pilotos certificados, los drones, que ojo también son entidades privadas, no son del Estado, los drones no son del Estado,
esto es un modelo muy chileno, ¿cierto? Que es subsidiario del Ujú. mundo privado, pero se licitan, son abiertas las licitaciones y empresas privadas van y prestan servicios con sus drones de nivel industrial, ¿cierto? Que son los que valen $25.000, $30.000 los kits, y prestan hora hombre, finalmente. La hora de dron, que cuesta, no sé, $100, $200 por hora, para búsqueda de personas, para vigilancia de partidos de alta convocatoria, de fútbol, eventos deportivos o de alta peligrosidad, ¿cierto? Donde hay barras bravas, en los estadios se hacen hartos conciertos que pueden generar problemas en Sí. los entornos. Entre muchos otros, se presta servicio a la Armada para temas de inteligencia policial donde se pueda, porque hay lugares donde efectivamente es mejor usar los drones de la Armada, Bueno, pero en entre nuestro muchos otros caso, servicios que, termino con esto, se le prestan desde el Estado hacia las otras entidades públicas, los municipios, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los drones vienen de ese mundo también, ¿cierto? Del desarrollo de inteligencia militar, y se ocupan hoy día efectivamente en este tipo de entornos, y las empresas privadas también. Aquí en Chile, sobre todo en la región donde vivo, en la octava región, bueno, ahora no tiene nombre. En la región del Biobío es una región con mucho desarrollo de la industria maderera, y por lo tanto tiene muchos bosques donde se pueden provocar incendios o problemas, y antes se ocupaban helicópteros para supervigilar estos entornos y hoy día se ocupan drones propios de la compañía con pilotos certificados. Entonces, así, eso es lo que pasa finalmente, ¿cierto? Estos desarrollos que nacieron desde el Estado junto con el desarrollo de estas tecnologías con el mundo militar o en este caso lo que se menciona, las empresas tecnológicas, hoy día terminan siendo utilizados para temas civiles en tiempos que no son necesariamente de guerra, sino que para otro tipo de cosas. Se puede meter una cosita y está ni lo que ibas a decir. Me parece igual que acá hay una diferencia entre un ministerio de prevención y decir bélico y Sí, militar. sí. Prevención para mí no necesariamente tiene que ser bélico militar. Podés tener en prevención drones normales, mientras que bélico militar, la idea es este dron puede No targetear sé, y dispara, claro. disparar. Sí, Em, claro. Se ve la conexión, pero sin dudas, o sea, si los mezclamos nos podemos meter en un kilómetro. ¿Están ibas a decir algo? no, iba a decir que, por ejemplo, eso es una posible solución a lo que pasa en Argentina en la costa sur, que tenemos pesqueros chinos que ingresan no solo dentro de la plataforma continental, sino de la zona económica exclusiva. Y como tenemos una fuerza naval deficiente, porque tenemos muy pocos elementos, nos terminan, por ejemplo, robando, robando en cuestiones de pesca o pescando de manera ilegal. Y nosotros, al ser un país con una gran extensión oceánica, no tenemos la capacidad para estar vigilando eso y perdemos recursos geopolíticos. Si quieren, les tiro una o dos cositas más de este capítulo 1 y nos metemos en el 2. Un quote que yo había marcado acá como bastante interesante es que es esta simbiosis que Karp nos marca en el primer capítulo, que dice que la comunidad científica requería, y está hablando de, bueno, para mí que marco esto. Me gusta este quote que Karp nos da sobre la simbiosis que existía entre lo privado y el gobierno, y decía que la comunidad científica necesitaba funding, billete, y soporte del gobierno, y el Estado moderno también necesitaba de los avances de la ciencia, y necesitaba que esos avances le den cierto tipo de performance sobre los enemigos, que lo dice como technical outperformance, ¿no? Que la performance era mejor que el resto, y que con esto el Estado es capaz de entregar o deliver avances científicos y económicos para el público, que era esencial para la credibilidad tanto del Estado como de la comunidad científica. Y ahí lo llama Habermas, de que cuando las tecnologías emergentes que dan un avance al wealth, al billete, no avanzan los intereses del público broad, ¿no? Como amplio, generalmente te encontrás con problemas. Y diferentemente, lo mismo, pero dicho de otra forma, la decadencia de una cultura o civilización y de su clase más élite va a ser perdonado solo si esa cultura es capaz de entregar desarrollo económico y seguridad para el público. Me Sí, parece un claim muy fuerte, como que lo tira ahí y sigue, ¿viste? claro. Que esa es la Eh, justificación para equivocarse, para potenciales equivocaciones.
Exacto, exacto. Que es ya el primer de que si el outcome, el resultado, es lo suficientemente bueno o es lo que estamos buscando o lo que necesitamos, entonces por ahí está bien ensuciarse las manos. Por ahí es perdonable ensuciarse las manos. Y eso es lo que decía justo antes de grabar. Me recuerda mucho al problema de las manos sucias, del Hands problem, que trata de responder la pregunta de si hay situaciones en las cuales hacer lo que es moralmente incorrecto es lo que al final del día tenés que hacer. Si hay justificaciones para hacerlo moralmente incorrecto. Que por ahí después lo vamos a seguir, lo voy a volver a llamar y por ahí en algún momento lo vemos más en detalle porque me parece que va a estar impregnando todo el libro. Junto con eso, antes de terminar esta parte del capítulo, hay un par de ideas que también deja ver este capítulo, y es que hay hay un comentario respecto a la profesión de los padres fundadores que destaca el libro. Yo también tengo una visión respecto a eso a nivel local, pero primero voy al libro, y es que el que hayan sido científicos, incluso amateur de autoaprendizaje, no necesariamente de profesión, los padres fundadores y varios presidentes, los primeros presidentes de Estados Unidos hayan tenido estas vetas más ingenieriles. También eso ha ido cambiando con los años, con las décadas y este par de siglos, donde ahí creo que mencionaba un sondeo donde alrededor del 2 el 3% de los legisladores probablemente tienen alguna base científica de las ingenierías u otra profesión más orientada a eso, y estamos llenos de abogados o profesiones que no es malo, finalmente son legisladores, tienen que saber de leyes, ¿cierto? Pero se entiende que para eso también hay asesores legislativos, entre otros. Y me parece interesante eso, porque también cuando hablamos de propósito, ¿qué más propósito vas a desarrollar tú cuando te apasiona la ingeniería? De hecho, menciona esa palabra pasión en alguna parte de los quotes, creo que de este capítulo también lo había destacado, voy a ver si lo encuentro, pero eso es lo que te lleva al propósito, ¿cierto? Tu mismo talento, el ikigai, ¿cierto? Cuando se estudia en el emprendimiento se habla harto de eso. Entonces ahí todas esas mentes talentosas del mundo de la ingeniería, si están metidos en lo público, sobre todo en lo político, quizás pueden ser más, pueden estar más orientados a estas tesis. El excesivo, quizás estar cargado mucho a los abogados, terminamos en estas leguleyadas de repente con este exceso de ética, ¿cierto? Quizás kantiana más, ¿cierto? De que cada vida vale, por lo tanto es relevante las decisiones que tomemos y las implicancias que esto pueda tener. Puede que generen este escozor al tomar decisiones que son muy fuertes, como cierto que el fin justifica los medios, y por lo tanto si estamos defendiendo a Occidente, lo vale. Y esta Dirty Hands era el concepto, Sí. ¿cierto? Se justifica, ¿cierto? Una cosa muy de Kissinger en los tiempos de guerra en las décadas pasadas. Viene el pelo lo que decís por un quote que justo yo ya tenía marcado, que es que, bueno, primero un paréntesis que dice, una generación de fundadores en Silicon Valley se embebieron en la retórica de propósito ambicioso, de cambiar el mundo, qué sé yo, pero al final del día lo que dice Alex Karp es, lo único que estás haciendo es, estás sacando updates de Instagram, te estás haciendo apps lindas para vender, no estás cambiando el mundo realmente, como que los tira como hipócritas, pero a la vez reconoce, y esto a tu punto, que el gobierno desde Silicon Valley se lo ve como un impedimento a la innovación, que es como el típico, el miedo a la regulación. Si regulás, me estás frenando la capacidad de innovar. Y hay un argumento utilitario con eso. Y dice, los gigantes tecnológicos de la era actual ignoraban o trataban de no meterse en laburo gubernamental, y Karp un poco le da culpa al gobierno de que el nivel de disfunción dentro del Estado y agencias federales crearon barreras aparentemente difíciles de traspasar, em, que, bueno, eso es lo que hacía que las startups y Big Tech no se quieran meter. Pero Karp nos va a tratar de decir que, por más que eso es cierto, de que realmente hay disfunción dentro del Estado, no tiene que ser así necesariamente. Además de que menciona un problema medio de presión social. ¿Para qué meterte en controversias con tus amigos o poner en riesgo su desaprobación por trabajar con lo militar cuando podrías
quedarte en un cubículo tranquilo, cómodo, de perceived safety, ¿no? De la seguridad percibida de armar otra app social. Y sobre todo con impacto social y que ayuda al medio ambiente o a mejorar el comportamiento de las personas o que sea educativo, ¿cierto? Todo lo más naif, pero que obviamente tiene un impacto social. Es más cómoda la posición, ¿cierto? Que Sí, meterse en temas bélicos. Eh, y es importante lo que dices porque respecto a los desincentivos, en Estados Unidos se da esto de que los impuestos están definidos por legislación federal y eso ha generado que existan auges en algunos polos, ¿cierto? Cuando hay, no sé, lo que ha pasado con Delaware, entre otras, y hoy día, de hecho, Delaware tiene un problema, creo que estos días ha estado siendo polémico por temas de legislación o de falta de certeza jurídica respecto a su legislación por algunos temas contingentes con algunas corporaciones. De hecho, SpaceX, de Elon Musk, algunas empresas se han ido a Texas, entiendo, sí, por temas impositivos. Y claro, ahí uno ve cómo se mueve este mundo, cuáles son los verdaderos incentivos. Y en general son económicos, donde me traten mejor, voy a estar mejor. O sí. sea, para allá me llevo mis recursos, mi inversión. Y eso tiene mucho que ver con por un lado, uno podría verlo por el egoísmo, es decir, mientras menos el Estado me ponga ¿cierto? El pie encima, mejor, pero eso también genera un desafecto de cuánto está aportando realmente esta empresa a la salud pública, a la defensa nacional. Y cuando no hay propósito, claramente yo voy a ir donde esté mi conveniencia y punto. Entonces Sí. ahí se puede elucubrar esta tesis. Pero Karp cree que hay una obligación y me lo deja Exacto. servida. Dice, en este libro hacemos el caso o el argumento de que el sector tecnológico tiene una obligación afirmativa de support, de bancar bueno, bancar al Estado que hizo que este sector fuese posible, que el auge de este sector fuese posible, como que los pone en deuda a los tecnológicos con el Sí. Estado. Y por eso yo lo conectaba, disculpa, con la tesis de Marian Mazzucato, que si no la han buscado pueden googlearlas, este concepto del Estado emprendedor, porque ella habla de que debe ser una colaboración simbiótica y no parasitaria, es decir, que yo solo saco el profit de esta inversión que hizo el Estado o que me ayudó, me dio funding o cierto capital semilla para empezar y después yo ando evitando impuestos. Hay un tema ahí que hay una crítica al mundo privado que no puede tener esta visión egoísta, ¿cierto? Respecto a que, ojo, yo no comparto necesariamente la visión de Mazzucato, pero ahí hay una académica del mundo de la economía que toca ese punto también, desde otra perspectiva. Está bueno eso. También hay un autor, pensando en lo que están diciendo, que se llama Peter Evans, que habla sobre administración pública y hace también el argumento de que los tigres asiáticos en los 70s, 80, Japón, China, se reconvierten o ganan el peso que tienen hoy a través de esto, de un concepto que es básicamente muy parecido al Estado emprendedor, cuando hay una autonomía enraizada, es decir, cuando el Estado coopera inexorablemente del sector privado y de las élites, se generan mejores resultados que si el Estado está en una esfera y el sector privado en otra y pasa lo que dice Fer. El sector privado trata de evitar al Estado lo más que puede, entonces hay una desconexión, una apatía entre ambas partes. Sí. Sino al contrario, cuando se fusionan, mejor. Y otro tema, yo opino igual que el autor en este caso, cuando un Estado no está invirtiendo en tecnología hoy, en cuestiones estratégicas, está perdiendo. No es que por estar haciendo apps estamos siendo un país más benévolo con la sociedad internacional, sino que cuando no hay desarrollo de los hard, estás dando ventaja y es lo que también se acepta hoy en Estados Unidos respecto a China. Lo que sucedió fue porque se le dio ventaja. Entonces es un hecho. No es muy kantiano, pero es lo que sucede, digamos. Para dejar que Juan haga el cierre con esta par de quotes que te quedan, quería volver a tocar el tema respecto a los técnicos o los ingenieros en el Estado. Yo creo que debe ser común en varios países esto de que se concentra esencialmente los legisladores o los tomadores de decisión en gente que es no técnica. De hecho, lo menciona en la nota del capítulo 1, ¿cierto? Y menciona el caso de Margaret Thatcher, ¿cierto? En esta nota al pie y menciona que en la era moderna hemos desplazado a las mentes técnicas de los cargos electos, y me parece súper clave eso, porque en la medida que los tomadores de decisiones no tengan visión
respecto a las implicancias o a las potencialidades que tiene estos temas tan tecnológicos, y que de repente, mientras más profundidad tienes tú la capacidad de analizarlo, te da una amplitud respecto a la te da una visión más sistémica, ¿cierto?, de lo que podría ocurrir con esta tecnología. Y eso, un tomador de decisión, más allá de que tú tengas asesores, el tomador de decisión tiene sus propias intuiciones. Sobre todo en la política se usa mucho el estómago, ¿cierto? La intuición, a veces lamentablemente, porque se toman malas decisiones desde el estómago, la parte visceral a veces nos juega en contra, pero a veces esas intuiciones acompañadas de una visión más técnica puede ayudar a que estas cosas sí se provoquen, ¿cierto? Y que la visión, en este sentido, para prestar ropa a la tesis del libro, efectivamente se podría dar con gente mejor preparada en temas técnicos o ingenieriles o tecnología, para tener esa visión y decir, sí, tenemos que hacer esto, lo hacemos una política pública, lo hacemos una política de Estado, junto a todas las coaliciones de gobierno, y hacemos un proyecto nacional, ¿cierto?, más allá de los temas ideológicos, y somos unos pragmáticos totales porque esto es por Occidente. Entonces, eso está bueno, esa nota del capítulo 1, porque lo considero importante. Estoy de acuerdo. A la vez, esto no sé si lo leí en algún lado o si lo discutí con Stani en algún capítulo anterior, pero a la vez me preocupa esto de darle demasiada voz al tecnólogo, al tecnológico, al CEO de una compañía, por un par de motivos. Uno, ¿qué carajo sabe de política una persona que solamente se dedicó a la tecnología? Karp quizás es un distinto en ese caso, porque está muy Sí, bien estudiado, pero en general, qué sé yo, ¿qué le vas a ir a preguntar a Mark Zuckerberg de política? ¿Y cuánta autoridad epistémica le vas a dar? Eso por un lado. Como defer, la palabra defer me gusta mucho en inglés y no me sale en español, pero es como, si yo hago deferring a vos, es como que te doy toda la autoridad para decir lo sí, que es cierto y lo que no es cierto. Entonces, si los políticos le defer la autoridad epistémica al tecnológico, estamos complicados. Por un lado, porque ¿qué saben de política? Por otro lado, porque todo lo que van a argumentar va a estar en defensa y va a estar a favor de, de sus intereses privados por la tecnología. No están, es difícil que el tecnológico te hable en términos de eh, public speech, ¿no? El speech público como Rawlsiano, de que hablamos de cosas de consensus, que hablamos en términos que todo el mundo puede llegar a entender y apreciar, y las motivaciones quizás no son las motivaciones que deberían estar en la esfera pública. De todas formas, sí, Karp empuja un poco eso. Quizás no de hacer una diferencia total, pero sí de que hay que encontrar esa simbiosis, y cerrando el capítulo 1, vuelve a reiterar el tema de que el público va a perdonar muchas fallas y pecados de la clase política, pero el electorado nunca va a sobrever, nunca va a ignorar una inhabilidad sistémica de agarrar la tecnología y utilizarla, darle propósito y provecho para proveer los bienes y servicios que son esenciales. Y me parece que acá en ese esencial, Karp está metiendo la defensa como algo esencial. Me parece una declaración fuerte y como que insiste mucho con eso en este primer capítulo, que realmente esa es su posición, no su posición. Y si puedo meter un quote más, dice que uno de los challenges más significativos que tenemos en Estados Unidos en este momento es asegurar que el Departamento de Defensa cambie de una institución para pelear y ganar guerras cinéticas, que esto es lo que ya nos está adelantando el segundo capítulo, a moverse a una organización que puede diseñar, desarrollar y adquirir armamento con inteligencia artificial, como los swarms de drones y robots que van a dominar el battlefield que se viene. Que no quiero ya meterme en el capítulo 2, bueno, ya igual nos estamos pasando al segundo capítulo, pero lo que nos va a decir es que la militarización de Estados Unidos y el equipo militar, el cuerpo militar de Estados Unidos, ha sido diseñado y desarrollado para ganar un tipo de guerra que es posible que no se vuelva sí. No son los mismos tipos de guerras. no son los mismos Van a tipos ser de guerras. cibernéticas, esencialmente. Y ahí Karp desafortunadamente tiene un punto difícil de decirle que no, de decir que es falso. Y el fate, perdón, me cuesta mucho la traducción últimamente, pero el resultado o el futuro de los Estados Unidos y sus aliados depende de la habilidad de la defensa y las agencias de inteligencia de volver, en el sentido de evolucionar rápidamente, ¿no? Dice briskly, como que
es ahora, no vas a pelear guerras del tipo que has peleado en el pasado, y si no te adaptas a este nuevo tipo de guerra, no nos va a ir bien. Esa es cómo cierra el capítulo 1 y abre el segundo capítulo también con ese statement. Y dice que este es el trasfondo que lo llevó a abrir Palantir, para trabajar con la defensa de inteligencia americana, en especial después de los ataques del 11 de septiembre. Fíjate cómo te va conectando todos los puntos. Sí. Tiene unos puntos que son difíciles de decirle que no, y los usa como justificación. Después, si está bien o no usarlo como justificación para lo que lo usa y concluir de la forma que concluyen, ese es otro tema. Pero los cimientos en los cuales arma su argumento son difíciles de negarlos, al menos para mí. ¿Nos vamos al segundo capítulo? Vamos. Bien. Y cierra. La reconstitución de la República Tecnológica va a requerir una reaserción de la cultura nacional y sus valores. Y efectivamente de una identidad colectiva y de un propósito colectivo. Es interesante porque lo que está haciendo es decir que lo que la industria tecnológica hace hoy nomás le sirve a los intereses de la élite tecnológica. Y que enfocarse quizás hasta en guerra es para todos, es un bien común. Parece muy interesante cómo pone la guerra como un bien común. La guerra y la defensa como un bien común. El capítulo 2 habla un poquitito, habla obvio de guerra y todo esto, pero me llama la atención cómo empieza a hablar de estos sparks. El título es Sparks of Intelligence, o sería como chispas de inteligencia, Sí. que hace una referencia a la inteligencia general artificial, que es como a lo que todo el mundo está corriendo. Quizás el arms race al final del día es quién llega a AGI y Esa es la ASI, carrera. ¿no? La superinteligencia, primero. Y me parece muy interesante cómo abre con Oppenheimer, con el tema de la era atómica, em, y me llama la atención cómo lo abre dando la amoralidad de la ciencia. Es medio picante, porque mira, llama a Bridgman, un físico que le dio clases a Oppenheimer en su undergrad en Harvard, y dice que articuló la vista de muchos científicos cuando dijo, los científicos no son responsables por los factos que están en la naturaleza. Es su trabajo encontrar estos factos y no hay ningún pecado en encontrarlos. No hay moral. El científico, en este framework, no es inmoral, sino que amoral. Existe fuera o quizás antes de el moral inquiry. Me parece interesante porque es verdad, o sea, no lo puedes culpar al científico por lo que encuentra, pero sí, o sea, para mí la diferencia que Karp la ignora es, hay una diferencia entre encontrar factos y utilizarlos. Yo creo que el problema epistémico está en que en ciencias naturales se puede aplicar esa hipótesis cuando el observador no es el mismo que el objeto de análisis, porque es un fenómeno natural, por ejemplo, como en física. Pero ahora, cuando en una cuestión social el observador científico es lo mismo que el objeto, porque forma parte de la sociedad o va a tener incidencia en la sociedad, no sé si se puede ser amoral necesariamente, porque va a tener repercusiones en el mismo científico a futuro. Sí, pero a Por la una vez, cuestión de supervivencia, a lo más resumido y minimizado posible el análisis. sí, sí. El tema es que a la vez Karp nos va a decir que dedicarse a armar apps lindas y apps que van a captar atención y vender por publicidad, Karp nos va a decir que no es menos peor. Karp nos va a tratar de decir que al final del día es peor aún, porque beneficia solo a unos pocos, mientras que meterse a ayudar al Estado en esta carrera beneficia a todos, beneficia a todos los ciudadanos. Y nos dice, una generación de programadores se mantiene lista para dedicar sus vidas a saciar las necesidades de la cultura capitalista y enriquecerse, pero declina, o sea, rechaza preguntarse unas preguntas más fundamentales, perdón por la redundancia, sobre qué es lo que tendríamos que armar y por qué, y cuál es el propósito. Es un picante, Carp, cuando argumenta esto. No sé si estoy a favor o en contra todavía, y hay cosas que me hacen ruido, pero me cuesta decir que no tiene razón. Me Hay un cuesta momentum también que invita a eso. En tiempos de paz, de democracias liberales fuertes, ¿cierto? Esa es la tesis de Fukuyama que ha ido perdiendo peso estos últimos años, ¿cierto? Con gobiernos autoritarios que ya no se parecen mucho a
estas democracias sólidas, que de hecho creo que ese es el concepto que se ocupa, ¿cierto?, en este ranking que muestra este gráfico, donde entiendo que más o menos el 23% de la población vive bajo una democracia sólida. Ese es en esos tiempos estamos hoy día. Podríamos buscar ese dato exacto, pero técnicamente el resto ha ido mermando su solidez. Creo que en Latinoamérica está Uruguay y no sé qué más, como en ese pic, ¿cierto?, de democracia sólida, con todas sus variables, es como el índice de desarrollo humano, más allá que el PIB, ¿cierto? Mucho más completo. Y Si puedo claro, meter un y paréntesis, sí, justo estoy leyendo este libro que es muy relacionado al índice de desarrollo humano, pero que toma un giro en que habla sobre las capacidades esenciales que cualquier humano debería tener el derecho a desarrollar. Perdón, es que me lo dejaste servido porque interesante. justo Sí, estaba leyendo eso anoche. no, Pero no te quise importante. interrumpir, porfa. Sí. No, y bueno, y tenía algunas citas también destacadas, eran casi las mismas en la misma página, y efectivamente el llamado es ahí a que tenemos que elegir si proceder con el desarrollo de una tecnología cuyo poder y potencial aún no comprendemos del todo, porque eso tiene mucho que ver con esta investigación, ¿cierto? Por eso habla de investigación moral, algo así, ¿cierto? Lo que acuñabas en la cita anterior, Sí, porque también de la inteligencia artificial generativa, lo que estamos viendo con los grandes modelos de lenguaje, no sabemos hasta dónde podemos llegar y de repente nos vamos a encontrar con un laboratorio que esto se desmadra y pasa más allá de lo que estamos buscando intencionalmente. sí. Y esto lo revelan los mismos founders y CEO de las grandes compañías, en que a veces no saben cómo piensan profundamente estos modelos, y por eso se hacen todos estos análisis un poco más profundos respecto a si hay conciencia o no hay conciencia, hay Y eso, razonamiento o no hay razonamiento. sí. Y eso es lo que ataca el segundo capítulo. Mientras que el primer capítulo me parece que atacaba el tema de las presiones geopolíticas, el capítulo 2 habla de la presión de esta nueva tecnología que no terminamos de entender, como vos decís, y sobre lo que es únicamente humano. Me llama la atención porque en un lugar dice, lo que tenemos que elegir es si frenar o no el desarrollo de una de las formas más avanzadas de inteligencia artificial que podrían algún día supersede, como sobre estar por encima de la inteligencia humana. Em, Por super, ahí, Juan, estaría bueno que algún día, capaz que podamos ver el documento que salió en enero de este año, me parece, del Estado Vaticano, que es Antiqua et Nova. sí, Plantea la discusión entre inteligencia humana e inteligencia artificial, o qué características de la inteligencia humana tiene la inteligencia artificial y viceversa y demás, sí, que está bueno porque va a los argumentos, digamos, sí. va Lo al tengo en la fondo de lista la de cuestión. lectura. Lo tengo en la Está lista de bueno, lectura. yo lo pispeé, pero por ejemplo, así muy resumido, hace una distinción entre ratio, que sería la La parte de... operacionalización, lógica matemática, si se quiere, abstracta, que podemos hacer, pero que es una sola parte de lo que es inteligencia, que es más grande y no es solamente Sí. matemático, Eh, abstracto, Cálculo. Procesos. teórico. En algún lugar anoté eso, como la diferencia entre, a ver dónde lo marqué, así te lo puedo leer exactamente, pero si no te cuento. Había del Chinese Room, no, está bueno, este segundo capítulo hay bastante más para hablar. Pero sí, la diferencia entre el hacer, me estoy adelantando, pero en un momento dicen que habla de un quote que dice que las máquinas van a poder hacer cualquier trabajo que un humano puede hacer, que un hombre puede hacer. Me llama la atención una distinción que que no traen en este libro, que es esto de hacer como algo activo y de proceso, procedural, contra el experimentar como algo pasivo. Justo estoy en una clase de Kant y como que veo esta distinción entre la parte de la imaginación y la parte del entendimiento, el understanding. Um, Eso también lo habla, yo no lo dije hoy porque ya estamos repasados del autor, pero Byung-Chul Han, que para mí usa GPT desde hace miles de años porque saca como 40 libros por trimestre, Sí, habla de que también, bueno, en el capitalismo actual, siglo XXI, el ocio, o sea, la noción de ocio se transformó porque al ocio lo usamos como para escapar, utilizando redes sociales, consumiendo plataformas de sí. streaming y demás, porque ya estamos cansados por la sociedad del rendimiento en la que vivimos. Entonces el ocio ya no se usa más para la creatividad, pero que en un primer momento o el ocio griego o el ocio
cristiano, si se quiere, era como de contemplación, de reflexión y por ende de creatividad porque no había otra cosa para hacer. Ahora es como que lo usamos para escapar porque ya no estamos por nada, ya no damos más y lo usamos como para no suicidarnos, básicamente. Eso es un poco la super tesis. Me la dejas un poquito servida, a ver si lo puedo conectar bien. Primero como paréntesis, volviendo al tema este de que es una tecnología que no terminamos de entender y de que la incorporación de los modelos de lenguaje en robots con capacidad de sense, de recibir sense data, data sensorial del ambiente, nos lleva más allá a lo desconocido, todavía más allá en lo desconocido. Otro subparéntesis dentro de este paréntesis, me llama la atención cómo le da, tiene un realismo sobre lo externo. En un momento dice Sí, que la versión externa de la verdad, que parece ser el bedrock o el fundamento o el ground del pensamiento, puede llevarnos todavía más adelante dentro de lo unknown. Me llama la atención cómo nos dice que el mundo externo es un grounding epistémico y real. Es realista sobre lo externo. Me llama la atención como quizás, todavía no lo sé, pero me imagino que quizás en el futuro, en otros capítulos, lo va a usar para argumentar o justificar algo. Todavía no lo sé, pero no es poca cosa y lo tira como si fuese al paso. Y ahora, a lo tuyo, en la siguiente página, dice las capacidades de este modelo, de estos modelos, porque habla del common sense, de la razón común, del sentido común, y que GPT-4 empezó a mostrar un poquitito de sentido común, y eso es el spark of intelligence, es esa chispa de inteligencia general. Y dice que estos modelos, que son totalmente diferentes a cualquier cosa antes en la historia de la computación y la tecnología, dan estos glimpses, sparks, estos chispas, Vistazos, estos y que son un challenge a nuestro monopolio en la creatividad y la manipulación del lenguaje. Capacidades humanas esenciales, que por décadas parecían estar seguras de la automatización, pero que quizás como especies estamos perdiendo lo que sentimos que nos identifica como únicos. Y me llama la atención porque estaba leyendo esto y justo tengo mi monitor arriba de un libro que se llama Argumentando sobre la naturaleza humana, que me parece que voy a levantar el monitor y sacar el libro porque viene bastante al tema. Y lo cierro con esto. El potential threat, o sea, amenaza potencial. la amenaza potencial, gracias, Stani, cómo me cuesta la traducción, perdón. La amenaza potencial a nuestro sentido del ser entero como una especie no puede ser sobreestimada. Lo que significa ser humano cuando la IA se vuelve capaz de escribir novelas que son bestseller o hacernos reír o escribe un portrato que nos toca, no podemos sobreestimar esta amenaza a nuestro entendimiento y sentido de lo que es ser humano y lo que nos hace únicos y lo que nos diferencia, y que al final del día también justifica mucho de nuestros argumentos morales, entre otros. Que pierden sentido un montón de cosas con estos desafíos. Y no sé, la jerarquía establecida, por ejemplo, en el Génesis, entre ser humano y otras especies animales, ser humano casi en un peldaño más abajo que Dios, tipo como sí. lo que dice Harari en Homo Deus. Ahora pierde sentido porque hay algo que está, o parecería estar un pasito un poco más adelantado que nosotros. No es metafísico, es decir, que no es que está en una nube y que nosotros no lo podemos ver, y que pone en jaque todo el pensamiento sistémico que tenemos hasta hoy. Y con eso, Karp lo usa para promover un poquitito la futura era, que él lo llama la era de la colaboración entre dos especies de inteligencia, la nuestra y la sintética. Leí un buen artículo cortito en internet que se llamaba la era sintética, que habla en parte de esto, que no me voy a meter para no llevarnos en otro camino, pero quizás en la próxima lo vuelva a traer. Pero lo que conlleva es dejar y soltar un poco el control y quizás hasta... Y lo ve como algo positivo, o sea, como quizás a veces decís no, soltar el control como algo negativo, pero Karp lo trata de posicionar como algo positivo, de que quizás nos saque un peso de los hombros en la necesidad de definir nuestro valor en este mundo solamente por la producción y el output, lo cual lo veo un poquito peligroso. Es porque no nos está diciendo cómo entonces lo vamos a definir. Me estás sacando parte de la definición, pero no me estás dando algo positivo que agregar. Me deja con menos. Bueno, Ahí es donde
si me permites, todo este desarrollo de modelos de lenguaje, los chatbots, la forma de integrarlos, cómo esto va a terminar conversando con todo nuestro entorno, por eso se habla de que la inteligencia artificial hoy día, claro, me parece un juguete, pero debería transformarse, así como lo fue Internet en un principio, en infraestructura, ¿cierto? O Sí, sea, va a ser parte de todos nuestros ecosistemas posibles, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Deberíamos pasar por un momento bastante existencialista como seres humanos, ¿cierto? Y por eso está interesante lo que mencionaba Stani respecto a este documento del Vaticano, dijiste, ¿cierto? Porque esto yo lo hablo con mis amigos que son más conservadores, yo soy más bien liberal, eh, pero entiendo perfecto desde donde habla el mundo conservador. Yo soy católico, sigo siéndolo, em, y yo les digo, oye, ojo con esto, porque puede ser una oportunidad para el mundo más conservador que te ofrece respuestas a cosas complicadas, donde las generaciones, sobre todo las que son, vivimos en unas generaciones bastante lejanas a la religiosidad, en general, la masa, ¿cierto? La secularización de Europa, Latinoamérica está pasando por un momento bastante parecido, hay cierta correlación entre desarrollo económico y secularización también, y de repente la religión, como ofrece estas respuestas, estos dogmas, puede que tengan una oportunidad ahí, ofrecer un camino que tenga esta respuesta a estas preguntas tan existenciales en un momento en que las familias tradicionales, como venían constituidas bajo los parámetros religiosos, ¿cierto? Padre, madre, con una familia, con hijos, está quedando un poco fuera. Las generaciones nuestras tienen menos hijos, tienen más mascotas, y todos estos fenómenos, insisto, pueden generar una oportunidad para ese mundo que, como digo, tiene más respuestas que estos cuestionamientos que van a aparecer debido a que estas superinteligencias van a empezar a reemplazar nuestras tareas diarias. ¿Y qué vamos a hacer? Ya que mencionaba a Byung-Chul Han, Stani, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo libre, con nuestro ocio, con lo inútil? ¿Cierto? A mí me gusta mucho un filósofo italiano, Nuccio Ordine, que falleció hace poco tiempo durante la pandemia, que hablaba de la utilidad de lo inútil y cómo rescatar, y que en la pandemia ha sido mucho eso, ¿cierto? La gente empezó a cocinar, empezó a bailar en el tiempo libre, a tocar guitarra, a crear música, porque tenemos esa tendencia a llenar esos espacios de ocio gatillando creatividad, ¿cierto? Y es Vuelve el interesante todo ese... florecimiento, vuelve el Sí, florecimiento, entonces eso vuelve la me parece filosofía. interesante, me parece interesante. Bueno, la filosofía, todo esto, los cuestionamientos a nuestra existencia me parece eh, desafiante, por decirlo menos. parte de lo que nos puede llegar a diferenciar es la conciencia, conciencia como experiencia, como Nagel la describe en What's It Like to Be a Bat, ese artículo donde habla, conciencia es el what it's likeness, el qué es, el cómo se siente, porque en parte Karp lo menciona y discute un poco lo que hablamos con Stani en uno de los primeros episodios, que era ¿puede ChatGPT pensar? Y habla de los stochastic parrots versus entendimiento real. Y lo primero que me hace pensar es en el Chinese Room de John Searle, ¿no? O sea, y que Hofstadter habla, dice, esto es una sleight of hand, esto es un... Había una... Sleight of hand me salía en español gracias al Call of Duty y ahora me lo olvidé. Prestigitación, era una palabra así, no me sale. Pero sleight of hand es un truco de manos. Cuando te hago un truco rápido de manos que no te das cuenta, como el mago, que hace algo así, fum, y se esconde algo, es un truco. Hofstadter, al igual que Searle, dirían, esto está, esto es un truco, esto es un truco, esto no es entendimiento, esto es statements probabilísticos sobre qué palabra puede venir después de la otra. Y Karp dice, guarda que esto puede ser chauvinismo o especiecismo, lo cual odio cuando traen eso. Odio cuando traen eso. Es tan fácil, es como sacar el Joker. ¿Viste? Es una carta así, no me estás respondiendo nada. O sea, cuando yo argumento de que quizás hay algo en las células biológicas que lo no biológico no tiene, me dicen, ah, sos un especista o un chauvinista. Digo, bueno, pero dame una respuesta a lo que yo te estoy diciendo. O sea, más que. Es como una dominem casi que me están haciendo en ese caso. No exactamente, pero algo así. Si me vas a decir que no, decime por qué no. Decime
¿Por qué no hay nada especial? Porque realmente parece, por lo que podemos experimentar, que la piedra no es biológica como otras cosas y que no se mueve y que no siente, que parece bastante obvio. Y el escéptico me dice, no, sos un chauvinista. Mostrarme lo contrario, en vez de llamarme chauvinista. Em, Qué sé yo, me molesta esa carta. Y dice, de todas formas, Karp corre con eso y dice que la computadora, en caso de desarrollar cierto tipo de conciencia, podría al final declinar su desarrollo que nosotros, sus creadores, intentamos meterle. Y digo, el refusal, ¿no? O sea, estoy cansado, jefe, imagínate una máquina que te diga eso. A mí me parece una pavada. Por ahí después la máquina se vuelve consciente y vienen a matarme a mí primero por decir eso. Pero me parece realmente una pavada. En parte me parece como una falta de entendimiento de cómo funcionan las cosas. Que seamos ignorantes de cómo funciona la conciencia no significa que inmediatamente tengamos que saltar al otro lado. Ah, como somos ignorantes no sabemos si podríamos ser chauvinistas. El default tendría que ser que puedes sí serlo. Y que el fisicalismo nos dice eso. Para mí no, para mí es igual o peor de ignorante correr al otro extremo. Y bueno, ahí es la diferencia entre el hacer como algo activo y procedural, no sé si esa es la traducción, versus la experimentación o el experienciar, que es algo pasivo, que no necesita un instruction set para experienciar. Por ahí estoy pensando mucho en Kant, o en filosofía de la mente en general, pero generalmente se hace esa distinción entre el hacer, que podría ser. Yo quizás creo en parte en los zombies filosóficos, en que podrías tener algo funcionalmente y prácticamente idéntico, pero que no tiene ninguna experiencia interna. Que para mí ahí están las máquinas. Al menos las máquinas de hoy en día. No sé de acá a 50 años cómo van a ser las cosas. Y si Por eso habla descubrimos... de este concepto del loro estocástico, algo como ¿cierto? En una página, creo que es la siguiente. Que yo pensaba que ese concepto que también se aplica a nosotros, por ejemplo, agarramos un trabajo que lleva parte de reflexión o pensamiento crítico y se lo damos a un LLM para que lo haga por nosotros y nosotros entregamos ese output y no hay interacción humano y cosa, ni reflexión humano y cosa, porque no hubo tiempo dedicado a eso y justamente lo hicimos como un zombie, sin experiencia, y nosotros devolvemos un output humanamente pobre. O sea, es decir, que es necesario este tiempo con, sea kantiano o la definición que usemos, pero de agarrar y hacer pausadamente y reflexionando. Eso es una nota muy humana, que no creo que una máquina la pueda reemplazar hoy. Creo que el mayor riesgo ahí está en acostumbrarnos a usar muletas para la mente. Una cosa es usarlo como una herramienta de reflexión y otra cosa es usarlo para reemplazar nuestra necesidad de pensar. Y eso es lo que me da miedo. Tenés hoy la generación de los iPad Kids. Me preocupa la generación de los AI Kids, que van a estar pensando sobre... O sea, hoy día no le preguntamos nada a nuestros viejos o nuestros abuelos. Googleamos. Y ahora pasamos de googlear, y Google era como la autoridad. Si está en Google y lo encontramos en Internet, es porque debe ser cierto. Y ahora la IA es como el oráculo, que vas y le preguntas sobre lo que sea y tiene conocimiento enciclopédico sobre eso. Y lo que dice el oráculo es la Y lo verdad. peor es que ni siquiera tienes que explorar, porque por último en Google uno se daba el tiempo de explorar algunas páginas, críticamente analizar algo, aunque fuera un poco, y tomar una decisión respecto a la información. Lo malo de estos chatbots es que te dan más encima, si no sabes de prompting, ¿cierto? Te entrega lo primero que logró inferir, y las personas que no tienen un sentido crítico para analizar esa información se quedan con esa información y esa es la verdad. ¿Sí? Y porque no entienden cómo funciona detrás de eso, ¿cierto? Y para mí esto es preocupante, pero Karp nos dice no que esto es una boludez, sino que esto nos está haciendo quedarnos como en un entretenimiento o un amusement bastante superficial y que esto nos está distrayendo de las capacidades y posibles usos en pos de los intereses nacionales. Y, o sea, admite, los riesgos son de los más altos y nunca habían sido tan significantes. Pero de todas formas, no debemos avergonzarnos de armar sharp tools. Me gusta acá el uso sharp tools, ¿no? Herramientas filosas,
cortantes, incisivas, y que dice que la sugerencia de frenar el desarrollo por falta de entendimiento está misguided, está misalineada o bueno, misguided, y que es esencial que podamos redireccionar nuestra atención a armar la siguiente generación de armamento con inteligencia artificial que va a determinar el balance del poder en este siglo mientras se cierra la era atómica y entra esta nueva era. Así que hay que salir de la pelotudez, digamos. Que Ay, ponernos a hacer, hay que ponernos a ver las cosas que hay que ver. eso es lo que nos quiere decir Karp y que nos está llamando nos dice que somos unos pichones porque dice que estamos perdiendo el taste, el saborcito o el deseo de un hábito intelectual confrontativo y de falta de confort. O sea, nos está diciendo que como todos pensamos que usar IA para la guerra está mal, nos mantenemos entre nosotros en este corner donde esto es lo que está bien, esto es lo que está aceptado, no vamos a tratar de empujar, no quiero que Fer diga que yo soy un hijo de Sí, mil por sí. dedicarme por poner para la Ojo, guerra. se pone medio hegeliano usando la guerra como motor de... De Está hecho, bueno sí, esto. claro. De hecho, en la última página habla esto de que lo importante es asegurar que la máquina permanezca subordinada a su creador. Así Sí, dice, esa es la importancia de desarrollar esto de forma controlada. Es como innovación sí. controlada. Sí, ese quote lo marqué también y le puse como safe accelerationism. O sea, es un aceleracionismo que le está proponiendo, no cualquier aceleracionismo, un aceleracionismo en pos de los intereses de Estados Unidos y sus aliados, pero asegurándonos de que se mantiene subordinada, o sea, con un nivel de safety, que en parte me hace acordar a Probably Beneficial AI por Stuart Russell, que habla sobre eso, cómo podemos asegurar y probar matemáticamente, demostrar matemáticamente que se va a mantener subordinada a nosotros. Y último, el párrafo justo después de eso dice, los victoriosos de la historia. Otra vez a lo que vos decías, Fer, por todo este libro es lenguaje bélico. Esto es guerra. Dice, mientras es fashionable, mientras es como típico decir que los ideales de Estados Unidos van a inevitablemente llevar al triunfo, dice que esto es como que puede haber mal timing y de que no nos tenemos que quedar cómodos en sentir que porque venimos ganando, yo poniéndome como del lado de Estados Unidos, hablando de venimos ganando, que vamos a ganar. Y esto, una frase que me parece muy picante y como que también la tira al paso, que dice que hay tiempos en los cuales la resistencia, incluyendo la resistencia armada, debe preceder al discurso. Nuestro establecimiento de defensa y militar fueron armados para dar, para supply, para entregar, Abastecer. Sí. abastecer soldados para un tipo de guerra en battlefields grandes y con clashes de masas de humanos, como enfrentamientos humano-humano, como infantería, me imagino, que posiblemente nunca más se van a volver a pelear. La siguiente era de conflicto va a ser ganada o perdida con software. La era de deterrence, la era de deterrence es Disuasión. como, sí, gracias. Y la era atómica está finalizando. Y una nueva era de deterrence basada en AI está empezando. Y el riesgo, el mayor riesgo, es pensar que ya ganamos, que ya la tenemos ganada, que la tenemos fácil. Y así cierra el segundo El capítulo. segundo capítulo. Y me gusta cómo está escrito esto, porque cierra con el comienzo del siguiente. El siguiente capítulo, que no es para este episodio, pero dice la falacia del ganador. Y cierro ahí, porque ya no quiero spoilear el tercer capítulo. Pero está bien escrito. Y es difícil negar las premisas más básicas. Como dije antes, después cómo las usa y a dónde nos lleva, quizás ahí es donde hay espacio para discutir. Pero es difícil discutir las premisas, es difícil discutir los factos históricos en los cuales se basa. em, No, las y proposiciones están muy bien hechas en estos dos capítulos. Y también otra cosa que, o sea, me llamó la atención es que no es que está dando una opinión solamente personal, sino que de verdad los tomadores de decisión piensan esto. Yo otro día estaba leyendo un documento, creo que es un act, un Security Act de la White House de 2022, en el que expresamente la Casa Blanca reconocía, era un párrafo, estamos perdiendo
estamos dándole ventaja a China y la guerra que se viene es respecto a inteligencia artificial generativa, como en el pasado lo fue la competencia nuclear por el dominio de la bomba más poderosa. Entonces no es que, vuelvo a lo que decía hoy, no es paranoico, no es que hoy sí somos sectarios y estamos tratando un tema de Mm. nicho, sino que es algo que se está discutiendo en las altas esferas de poder y es verdad, y se tiene en Lo- consideración también. ¿Sabes qué me llama la atención? El hecho de que no hablan sobre ¿cómo sería weaponization? Sobre cómo se transformó Transformarlo, exacto, cómo hacerlo sí, un arma. pero no de la IA, sino de las redes sociales. O sea, hubo todo el caso, ¿no? De Cambridge Analytica y toda la bola. Me llama la atención que no lo menciona en absoluto. Me parece que quizás no le ayuda a su caso. Pero se fue de la Pensemos era que, atómica pensemos a... que Donald usa mucho Twitter también. Sí, bueno, em, Eh, ahora aliado como Elon Musk le viene bien, pero también que ha hecho su propia red social, Sí. Truth Social. Truth Social, sí. Hay Truth muy picante, ponerle eso en el nombre. Pero nada, me parece algo que se ha ignorado a propósito, sí está bueno, porque se salteó una era. algo que prometo traer a colación mejor preparado la próxima vez, porque es un tema al que recién me estoy iniciando en la universidad, es que ahora los debates geopolíticos no se centran en la variable territorio, en la variable independiente territorio, sino en la variable independiente espacio, Ok, justamente por lo que estábamos diciendo hoy, que ya la concepción bélica clásica de invadir al enemigo o resistir al enemigo en territorio físico, geopolíticamente hablando, sí, no puede conceptualizar, no puede operacionalizar los conflictos que se están dando hoy, que en general son en otros espacios, dígase Internet, Web 2, Web 3, guerra de drones. Es como que está empezando a cambiar el foco de esto, de dónde desarrollamos estrategia bélica, cómo contenemos, qué seguridad emitimos. Así que está muy bueno el libro, por ese sí. lado. Me hace acordar a el paper este de Leopold. Me olvido su apellido. Era un ex OpenAI que en una parte de su paper barra blog dice, cierren los laboratorios. Y dice que la guerra que se viene, este race, es sobre destruir infraestructura. Es sobre tener una AGI o ASI que es capaz de estudiar tu infraestructura, encontrar los puntos débiles y hacerla tirarla, destrozarla. Em, entonces quizás no es voy y te destruyo los edificios No, o voy y tomo tu territorio, te corto la luz, ¿cierto? te corto el internet. Bueno, y fíjate, Entra a tu perdón, esto es un centros de datos. paréntesis, y si me escucha la FBI o la CIA, deberían, eso es un punto positivo para mí, porque voy a hablar mal de China. Fíjate estos statements en los diarios y todo de China arrastrando anclas por el mar para cortarle los cables Sí, de fibra internet óptica. Sí. a Taiwán. Es una guerra de infraestructura. De hecho, lo dice creo que en la última página o penúltima. Habla esto de la urgencia tiene que ver con arquitectura técnica, regulación y el tema de resguardar infraestructura eléctrica, la red de defensa e inteligencia. El tráfico aéreo, ¿cierto? Marear Sí, estos sistemas puede generar grandes caos. Va por ahí. Son guerras sí. cibernéticas finalmente. Por eso habla de que las próximas guerras van a ganarse con software, ¿cierto? No con el hardware necesariamente. Pero igual no es que no haya hardware. No es No, no, que no, el no. hardware No, no, de hecho, no juegue. la infraestructura de data centers son hardware, así que Sí. Pero también en un momento habla sobre robots que tienen la capacidad de, eh, percibir sí. eh, lo externo y con el modelo de lenguaje integrados y me imagino conectados a internet y todo con Starlink y toda la bola. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí porque si no nos vamos de tema, pero nos iríamos a un tema total de AWS, de Autonomous Weapon Systems, pero que claramente si en vez de mandar soldados humanos, mandas drones, swarms, cosas no tripuladas y hasta robots, el costo de iniciar un conflicto es menor, porque no estás arriesgando vidas.
No estás poniendo al soldado al frente. Estás Eso es poniendo lo un que robot. habíamos charlado. Eso es lo que hemos charlado en... El Sí, entry cost es menor. El costo Sí. de... Es más fácil guerrear, por así decirlo ahora. Es más fácil ir al conflicto. sí, total. Ahora, Y, si eso es así, quizás podrían emerger nuevos actores. por ejemplo, No sé. Está abierto, no sé. ¿pero Si qué se crea tipo de un nuevo polo actores? tecnológico, no Ah, sé. Si hay un auge tecnológico muy acotado a este tipo de desarrollo, sí. han nacido en tiempos de álgido, han surgido nuevas potencias de algún tema. No sé, hoy día, de hecho, los microchips, los insumos de la GPU vienen, no están en Estados Unidos, vienen de otros países que en algún momento aprovecharon una tecnología para transformarla en una política de Estado y emergieron mercados nuevos y hoy día estas grandes potencias también dependen de ellos, ¿cierto? Entonces a eso me refiero con nuevos actores. Quizás los grandes constructores de tecnología de esto a lo mejor no van a estar en Estados Unidos si es que Silicon Valley sigue concentrando el desarrollo de apps, ciertas soluciones de LLMs, y a lo mejor, no sé, quizás en Sudamérica, quizás Argentina, quizás algún país de la Unión Europea, no sé, Sí, o un sin país dudas. asiático. Yo por lo menos de lo que estoy seguro es que estamos viendo un cambio en la reestructuración de la estructura del poder, si se quiere, a nivel internacional. Estados Unidos sigue siendo el uno, sí, Sí. pero muy discutido. Y China ya dando incipientes indicios de que puede llegar a ser el uno también. Pero bueno, el que tiene más portaaviones todavía es Estados Unidos. Así que, Pero ¿cuál es el siguiente portaavión? Esa es la pregunta. o si va a ser necesario el portaavión, quizás queda obsoleto. Y no sé si lo pondría en categoría obsoleto, pero quizás que hay que reverlos. Hay que ver dónde se mete la IA en el portaavión. El portaavión autónomo, me imagino. El portaavión no tripulado, donde Claro, vas lanzando un RPA. drones bueno, fíjate, por ejemplo, Shield AI. Shield arma agentes de inteligencia artificial que controlan fighter jets, jets de guerra. O sea, ya no va a ser necesario. La idea es que no sea necesario tener al humano tripulando, o que si tenés al humano tripulando, que maniobras de evasión de misiles sean hechas por IA. Top Gun perdió vigencia. Vas a poner un robotito en vez de... ¿Quién era? ¿Tom Tom Cruise? No, Cruise. no sé quién era. Sí, Sí. sí, Tom Cruise. Eso. Quizás no obsoleto el portaavión, pero la nueva versión del portaavión. Claro, con funciones, con autonomía. Que al final del día eso es lo que estas empresas están vendiendo. Si te fijas, su marketing es autonomía en escala y monitoreo. Esa es la propuesta de valor finalmente. Eso también es un nuevo actor, como decía Fer, y no necesariamente estatal. Estas empresas y el poder que tienen. Si podés automatizar el aparato bélico de un país, estás un poco más por encima del poder de un país en algún tipo de elemento específico, sea militar, sea económico. No sé dónde lo leímos eso, pero claro, que estas empresas Big Tech tienen tanto poder o hasta en ciertos lados Sí. más que el gobierno. Y una cosita que me acabo de acordar sobre lo que había dicho Goffer y que estaba ahí en el libro, sobre esto se puede usar en momentos de paz o para cosas no bélicas. Y no sé si este libro se va a meter, pero si aceptamos esto para la guerra, es muy difícil después negar un estado que está, el surveillance state, el estado que está supervisando y mirando todo y controlando todo. Omnipresente. El gran hermano. No sé si el panóptico es... El panóptico que lo desarrolla lo roba Foucault, pero es de Jeremy Bentham. Pero sí es él. No sé cómo va a desarrollarse el libro porque todavía no, más que estos capítulos que discutimos hoy no los leí, pero siento que si lo aceptamos para la guerra, después va a estar difícil decirle que no para métodos no bélicos. Veremos cómo se desarrolla, pero medio que la veo venir, porque al final del día la República es la República Tecnológica lo que dice, no es la militarización tecnológica, es la República Tecnológica. Va a haber mucho más que solo la guerra, me parece. Veremos cómo se desarrolla. No sé si quieren meter algo más o lo dejamos acá y Carp no nos da respuestas simples. Bueno, nos da sus respuestas contestadas, pero bueno, las preguntas que hace no las podemos ignorar. Y eso le voy a dar un poquitito de un aplauso a Carp y a Samiska en taclear estas preguntas, obvio, con las respuestas que van a su beneficio, sus beneficios privados, pero que realmente no pueden ser ignoradas. Esto no es algo que podemos ignorar y dejar que las cosas sucedan. Es necesario traerlo al frente. Totalmente.
Silencio en la sala. Sí, Quedó frío. no, fue un gran episodio. Muy bueno. Buenísimo. Bueno, entonces, sin más, el que viene, sin dudas, va a ser, el episodio que viene, sin dudas, va a ser el capítulo 3, que es la falacia del ganador. Y quizás metemos también el capítulo 4, que con eso cierra la parte 1, ¿no? Porque el capítulo, esto no lo, por ahí lo tendría que haber dicho al principio, pero el libro está dividido en 4 partes, cada una con varios capítulos adentro. Entonces, hoy hicimos capítulos 1 y 2 de la parte 1, nos quedan los capítulos 3 y 4, y con eso cerramos la parte 1 que se llama El siglo del software. Así que nada, siguiente capítulo cerramos el siglo del software con la falacia del ganador y el fin de la era atómica. Así que, bueno, gracias por estar, gracias por todos los aportes. Nada, estoy manija de verlas. ¿Cómo sigue esto? Es un libro sin dudas muy... ¿Cuál es la palabra que usaste, Fer? Ay, no me Sí, sale. Usaste una palabra provocador. provocador, muy provocador. Me interesa ver cómo sigue, me interesa ver qué intuiciones y qué respuestas le vamos a dar, qué intuiciones nacen y qué respuestas le podemos dar. Y al final del libro me interesa, o sea, no me quiero super adelantar, pero al final del libro me interesaría ver dónde estamos. ¿Estamos con Carp o no estamos con Carp? ¿Compramos acciones de Palantir o no? Ampliaremos. Ampliaremos. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más? Estamos. Solo me gustaría ver si eso, cuando lleguemos al final, y el argumento no es tautológico. Es decir, que no, al estar tan bueno de premisas iniciales, no termina siendo como autoexplicativo. Sí. Porque es lo que pasa por ahí. Pero bueno, hay que descubrirlo. No hay otra. Sí. En cierto punto, en cierta forma parece que salta a la conclusión. Te tira premisa 1, premisa 2, Sí. entonces por eso tenemos que hacer esto. Y después como que se va repitiendo, como que repite lo mismo desde diferentes ángulos, pero al final lo mismo. Premisa 1, premisa 2, conclusión. Y como que ya en el prefacio ya me tiró la conclusión. Sí. Así que veremos cómo la defiende. Y si está begging the question o no. Begging the question es cuando arrancas un argumento desde la conclusión para cerrar en eso mismo. Veremos cómo sale. Pero Vamos sin a ver. dudas, un libro súper interesante. Y bueno, ya voy a estar leyendo las siguientes partes. Otra vez gracias, sin dar más vueltas, casi 2 horitas. Nos vemos en el próximo. Nos vemos, Juan. Chao, chao.